Gloria a Dios, amén. Amén. Entonces, vamos a ver cuáles son las diferencias que hay entre el pueblo hebreo judío de Israel y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El propio Señor Jesucristo establece la diferencia en Lucas capítulo 16, versículo 16, que dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar a él. Amén. Amén. Desde Abraham, escuche bien, hasta Juan el Bautista, dice Dios que trató en forma especial con el pueblo terrenal judío de Israel, entregándoles en forma directa y exclusiva leyes y ordenanzas. Y tuvo un especial cuidado de señalar que eran para el pueblo judío de Israel, en particular las leyes y las ordenanzas que Dios le entregaba. Inclusive al resto de las naciones, que son los gentiles, se les prohibió hasta acercarse al tabernáculo, y posteriormente se les prohibió acercarse al templo también. Por lo tanto, los gentiles quedaban automáticamente excluidos de poder presentar sacrificios y de cumplir las ordenanzas que establecía la ley. Así que eso nos demuestra en forma objetiva que esa ley era únicamente para el pueblo judío de Israel y no para el resto de las naciones que eran llamadas gentiles. Amén. Y esto sigue siendo así hasta el día de hoy. Amén. Amén. En Ezequiel 44, versículos 6 al 9 dice: y dirás a los rebeldes de la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guarda de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho Jehová el Señor: ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Amados hermanos, esta exclusión que hizo el Señor para el resto de las naciones, que son los llamados gentiles, de guardar su ley y de acercarse a su santo templo, los judíos la guardaron celosamente hasta los días, incluso después de que el Señor Jesucristo murió y resucitó y ascendió al cielo. Tanto así que los mismos apóstoles se negaban a hablar con los que no eran judíos aún después de la resurrección de Cristo. En Hechos capítulo 10, versículo 28 dice: y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable, esto se lo dijo Pedro a Nicodemo, en la casa de Nicodemo, de Cornelio, que ellos eran gentiles. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Así que Dios tenía un trato especial con el pueblo judío de Israel, que les recordaba a los judíos, él les recordaba a los judíos que el sábado fue una señal exclusiva entre Dios y ellos, entre Dios y los israelitas, más nadie. Esa era una señal exclusiva. Éxodo capítulo 31, versículo 13 dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí, dijo Dios, y vosotros, el pueblo de Israel, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico.
Verso 17. Señal es para siempre entre mí, dijo Dios, y los hijos de Israel, no para los gentiles, escuchen bien, ni mucho menos para la iglesia de Jesucristo, ok, aquellos que les gusta estar guardando el sábado, que si el Shabbat, olvídese de eso, usted no es ningún judío, y usted es ningún israelita, vamos a estudiar y analizar para que usted vea. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Verso 16 dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Te lo explica claramente, esto es para los hijos de Israel, celebrando por generaciones, por pacto perpetuo, ¿ok? Así que esto es para Israel y no para los gentiles ni para la iglesia del Señor Jesucristo, y esto es para siempre. Los israelitas todavía en su pueblo, en su nación, en su tierra, todavía guardan el Shabbat, pero nosotros no. ¿Por qué no? Porque eso era un pacto entre mí y vosotros, dijo Dios, entre Israel y Dios, no entre Dios y la iglesia, es algo distinto. Amén. Amén. Mire, muchos dirán, y les voy a explicar algo porque necesitamos aprender. Muchos hablan, cuando tú le hablas de que la ley ya no tiene nada que ver con la gracia, se agarran para que tú veas que el diablo ha torcido mucho las escrituras y ha dominado la mente incluso de muchos cristianos. Los cristianos, cuando estamos bajos espiritualmente, somos presa fácil en la mente del diablo y de sus demonios. Cuando tú hablas de que la ley y la iglesia no son lo mismo, o Israel y la iglesia no son lo mismo, la ley y la gracia no es lo mismo, algunos incluso se agarran, entonces el diezmo no hay que darlo en la gracia porque eso era de la ley. Mentira del diablo. Mucha gente está en pecado con eso, ¿ok? En pecado, escúcheme bien, en pecado, y se lo voy a explicar por qué. Número 1, el diezmo no era de la ley, era antes de la ley, durante la ley y después de la ley. Y tú tienes que conocer algo que es muy importante, que está en la Biblia, que son las dispensaciones. Las dispensaciones. Punto número 1, está la dispensación de la inocencia. Esa dispensación comienza desde el nacimiento o la creación de Adán, ¿hasta qué? Hasta la caída. Todas las dispensaciones, que son 7 dispensaciones de las que habla la Biblia, 7 dispensaciones, debe de aprenderse eso. Y todas las dispensaciones comienzan bien, pero terminan mal. La primera dispensación es la inocencia, comenzó con el nacimiento o la creación de Adán y termina en la caída de Adán. La segunda dispensación es la conciencia. Y esta comienza ¿con qué? Con el nacimiento de Caín y Abel, cuando ya el hombre tiene conciencia, después que sale y es echado del paraíso o del Edén. Allí comienza, ¿hasta dónde? Hasta el diluvio, cuando Dios inundó, terminó mal. Comenzó bien, pero terminó mal. La tercera dispensación es el gobierno humano. Y esa dispensación comenzó bien. ¿Cómo comenzó? Cuando Noé y sus hijos bajaron del arca a volver a poblar al mundo, pues. ¿Ok? ¿Y cómo terminó? Terminó cuando Dios confundió las lenguas en la torre de Babel. ¿Ok? Entonces tenemos que aprender. La cuarta dispensación es la patriarcal. Esta comienza cuando Abraham es llamado, cuando Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Hasta cuándo dura esa dispensación? Hasta el Éxodo, cuando son cautivos allá en Egipto. ¿Ok? Luego termina allí con ellos presos, con los israelitas presos, y o sea, terminó mal. Ahora comienza la ley. Comienza bien. ¿Cuándo? Con la salida de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Y la ley comienza exactamente en el Sinaí, cuando Moisés ayunó 40 días y 40 noches para que Dios le diera las tablas de la ley. Ahí comienza la dispensación de la ley. ¿Hasta dónde duró esa dispensación? Hasta el día que Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Y esa dispensación de la ley duró aproximadamente 1500 años. Luego, fíjense ustedes, comenzó bien con la salida de Israel de Egipto y terminó mal con la muerte de Jesús. Ahora comienza la gracia bien. ¿Con qué? Con la venida del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 2. ¿Y cuándo va a terminar? Va a terminar mal, con la gran tribulación. Luego después va a comenzar la séptima dispensación, que es el reino milenial. Y esta comienza con la derrota de Satanás, que está en Apocalipsis 20 del 1 al 2.
que dice que Satanás será encerrado por 1000 años, atado por 1000 años. ¿Hasta dónde dura eso? Hasta Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, donde habla del juicio del gran trono blanco. Y el último versículo, que es el 15, que dice que el que no se esté escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, y esta es la muerte segunda. Entonces, cuando usted conoce las dispensaciones, sabe que el diezmo nace en la dispensación patriarcal, y no en la ley, no en la ley. ¿Cuál es la dispensación patriarcal? ¿Dónde comienza la dispensación patriarcal? Con el llamado de Abraham, ¿ok? Ahí comienza el diezmo. Génesis 14, 18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham fue la persona usada por Dios para comenzar a diezmar, y no era en la ley, para que vaya entendiendo, ni tampoco era para el pueblo judío de Israel, porque Abraham no era Israel. Abraham era el abuelo de Israel, entiéndase eso. Abraham era el abuelo de Israel, ojo. Y de paso, Abraham no era judío, Abraham era un gentil. ¿Ok? Abraham era de Ur de los Caldeos cuando fue llamado por Dios, para que vaya aprendiendo que el diezmo no es ni del nombre del Señor. Amén. Entonces le estoy dando la diferencia, escúcheme bien, la diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Dice que entonces Abraham le dio los diezmos ¿a quién? A Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec en la gracia? Ahora en la gracia, escúcheme bien, ¿quién es Melquisedec? Hebreos 7 del 1 al 4 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de día ni fin de vida, sino que hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Amén. Entonces dice: considerad pues cuán grande era este quien Abraham, el patriarca, entregó los diezmos. Entonces, ¿quién era Melquisedec? Que no tenía ni principio de día ni fin de vida. ¿Quién es ese? Dios es el único. Abraham le entregó los diezmos a Dios. Melquisedec representa ¿a quién? A Dios. Es un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, lo dice la Biblia. Entonces, hecho semejante al Hijo de Dios. Melquisedec era hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo, hermano. Dice: considera pues cuán grande era este a quien Abraham el patriarca le dio los diezmos. Y en Hebreos 5, 9 y 10 dice: y habiendo sido perfeccionado, esto es hablando de Jesucristo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesucristo es el sumo sacerdote en la gracia según el orden de Melquisedec.